Amigos míos, esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo, el reloj ya empezó a correr. Y lo más inquietante de todo es que no lo anunció un papa, ni un presidente, ni un científico. Lo dijeron unas niñas que vivían en un rincón perdido del norte de España, sin televisión, sin catecismos modernos, sin acceso a nada más que a la montaña, el rebaño y lo que según ellas se les apareció un día. Y esto no es una tontería, porque lo que esas niñas dijeron hace más de 60 años encaja hoy con una precisión que pone los pelos de punta, según el mensaje que ellas transmitieron. Los llamados últimos tiempos comenzarían justo después de la muerte de un papa muy concreto, Benedicto XVI. Y Benedicto murió, como todos sabemos, el 31 de diciembre del año 2022. ¿Y qué dijeron exactamente? Pues que cuando ese papa muriera, comenzaría una nueva etapa. No el fin del mundo, no confundan, sino el final de una era, el inicio de una especie de purificación, una sacudida, una especie de colapso del alma humana que afectaría a todo, a las instituciones religiosas, al orden social, a la conciencia colectiva. Todo lo que parecía firme comenzaría a tambalearse. Pero cuidado, esto no es cine. No va a aparecer una bestia con cuernos, ni van a caer meteoritos. Lo que va a caer es la fe. Lo que va a colapsar es el alma del mundo. Y si uno mira alrededor, es difícil no preguntarse si eso no está pasando ya. Porque lo verdaderamente inquietante del mensaje de Garabandal no es lo que dice del futuro, sino lo que describe del presente. Corrupción moral, confusión generalizada, pérdida total del sentido sagrado, división interna en la propia iglesia. No parece un anuncio profético, parece una descripción exacta del telediario de ayer. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que unas niñas en un pueblo sin luz, sin libros, sin teología, dijeran cosas que hoy, medio siglo después, parecen describir con detalle quirúrgico el mundo que estamos viendo colapsar? Créame usted si quiere, yo no estoy aquí para convencer a nadie, pero esto merece ser escuchado. Y aquí viene lo realmente sorprendente, porque según ese mensaje no se trataba de un castigo ciego, no era una amenaza brutal, era una advertencia, como una madre que te ve acercarte al borde de un acantilado y te grita para que pares. Eso, exactamente eso es lo que dicen que fue Garabandal. Un grito, un último grito antes de que sea demasiado tarde. Las niñas dijeron que la Virgen había venido a advertirnos, no a condenarnos, pero que si no cambiábamos el rumbo, el mundo entero entraría en una etapa de oscuridad. Y no una oscuridad de luces apagadas, sino una oscuridad del alma. Y lo repetiré una vez más. El mensaje no lo dio un sabio, no lo dio un cardenal, lo dieron niñas. Y sin embargo, el eco de esas palabras resuena hoy más fuerte que nunca. El mensaje hablaba de la Eucaristía dejada de lado, de sacerdotes que arrastran almas a la perdición, de cardenales enfrentados entre ellos, de una iglesia que parece romperse desde dentro. ¿Le suena? Porque a mí sí. Y eso, amigos míos, no lo enseñaban en las escuelas rurales de 1961. Pero hay algo más. Dijeron que todo esto empezaría tras la muerte de un papa que todavía ni siquiera había sido elegido cuando ellas lo dijeron. Dijeron que quedaban solo 4 papas. Y después el tiempo final. Y si uno hace la cuenta con los dedos, llega a un punto 31 de diciembre de 2022. Y en ese momento uno deja de reírse. Esto no es una tontería. Porque si eso es cierto, y solo si lo es lo que estamos viviendo ahora, no es una casualidad, sino una consecuencia. Yo siempre he dicho que el mundo es mucho más raro de lo que nos quieren hacer creer. Y Garabandal, amigos míos, es una prueba de eso. No una prueba en el sentido legal o científico, sino una señal, una grieta en la fachada del mundo moderno por donde se cuela algo que no podemos ignorar. El problema es que no queremos escuchar.
Preferimos distraernos, reírnos, decir que son tonterías de pueblo, que esos son cuentos de viejas. Pero cuidado, porque en esas aldeas pequeñas entre las montañas a veces se oyen los ecos más claros del misterio. Y si ese mensaje fue real, entonces ya no queda tanto tiempo. Amigos míos, cuando uno escucha la palabra profecía, lo primero que se imagina es una predicción lejana. Algo que ocurrirá dentro de muchos años, con fuego cayendo del cielo o alguna gran catástrofe que arrasará medio planeta. Pero cuidado, porque no todas las profecías son así. Hay algunas que no apuntan al cielo ni al fin de los tiempos en forma de explosión. Hay otras, como la de Garabandal, que no hablan del futuro, sino del presente, que no nos dicen lo que va a pasar allá lejos, sino lo que está podrido ahora mismo aquí dentro. Y esto no es casualidad, porque el mensaje que se recibió en Garabandal, en vez de hablar de terremotos y guerras mundiales, se centraba en algo muchísimo más serio: el estado del alma humana, el desorden moral, la pérdida de sentido, el colapso silencioso de lo espiritual y sobre todo la corrupción interna de las propias estructuras religiosas. No nos hablaba de lo que va a venir, nos hablaba de lo que ya está. Y eso, créame usted si quiere, es lo más inquietante de todo, porque es mucho más fácil asustarse por una bomba nuclear que mirarse al espejo. Es más sencillo esperar una tragedia externa que reconocer una decadencia interior. Y lo que Garabandal vino a señalar no es el fin del mundo, sino algo mucho más doloroso: el principio del vacío espiritual, la pérdida del alma. Yo siempre he dicho que el gran drama de la humanidad no es la guerra, sino el sinsentido. Y cuando una civilización pierde el sentido, lo pierde todo. Se derrumba por dentro aunque sus edificios sigan en pie. Y eso es lo que está pasando ahora. El mensaje de Garabandal no hablaba de meteoritos. Hablaba de fe que desaparece. Hablaba de sacerdotes que ya no creen en lo que predican. Hablaba de creyentes que no oran, de sacramentos convertidos en rutina, de una religión que ha perdido la chispa. Y eso, amigos míos, lo estamos viendo todos los días. La profecía señalaba una iglesia confundida, con cardenales enfrentados, con obispos en guerra doctrinal, con fieles desorientados. Y yo pregunto, ¿es que eso no es exactamente lo que está ocurriendo hoy? No nos engañemos. Lo fácil es mirar para otro lado. Lo cómodo es pensar que todo esto son exageraciones, que las niñas se lo inventaron, que era una fiebre colectiva. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si de verdad el mensaje no pretendía anunciar el apocalipsis, sino simplemente ponernos un espejo delante? Porque eso fue lo más provocador de todo. Garabandal no hablaba del mundo, hablaba de nosotros, de usted, de mí, de nuestra conciencia, de nuestra cobardía espiritual, de nuestra apatía, de cómo poco a poco hemos dejado de creer, no porque alguien nos haya convencido de que Dios no existe, sino porque nos ha dado pereza seguir creyendo. Y esto no es una tontería, porque cuando el alma se vacía se llena otra cosa, y esa otra cosa puede ser miedo, resentimiento, rabia, nihilismo o simplemente vacío. Y eso, el vacío, es lo que está devorando a esta civilización desde dentro. Lo repetiré una vez más. Garabandal no nos lanzó una profecía para hacernos temblar, sino para despertarnos. No fue una amenaza, fue un diagnóstico, una radiografía brutal de lo que somos por dentro cuando apagamos la luz de lo sagrado. Y esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero no hace falta ser religioso para darse cuenta de que algo profundo se ha roto, que el mundo se ha vuelto cínico, escéptico, triste, que la esperanza se ha vuelto mercancía, que el silencio interior ha sido sustituido por ruido, que ya no sabemos rezar, ni escuchar, ni esperar. Y si todo esto fue anunciado hace más de medio siglo por unas niñas que no sabían ni escribir bien, entonces, amigos míos, tenemos un problema. Porque eso no es casualidad, eso es un mensaje. Y el mensaje es claro: el problema no está afuera, está dentro. El enemigo no viene de otro país, viene de nuestro propio corazón. Y si no lo enfrentamos, entonces vendrá el verdadero desastre.
porque no hay guerra más peligrosa que la guerra contra uno mismo. El mensaje de Garabandal, lejos de ser fantasioso o alarmista, fue tremendamente realista. No habló de profecías mágicas, sino de verdades incómodas, y por eso muchos lo rechazaron, porque es más fácil negar lo que duele que cambiar lo que duele. Pero cuidado, porque negar una advertencia no hace que desaparezca. Y si de verdad estamos en los tiempos anunciados, entonces no se trata de huir, se trata de despertar, de volver a lo esencial, de reconstruir lo sagrado dentro de nosotros. Antes de que sea tarde, amigos míos, hay mensajes que consuelan y hay mensajes que sacuden. El 18 de junio de 1965, lo que se dijo en Garabandal no trajo consuelo, trajo miedo, y no porque hablara de monstruos o cataclismos, sino porque hablaba de nosotros, de nuestra ceguera, de nuestra tibieza, de nuestra traición a lo sagrado. Ese día se pronunció una frase que ha quedado grabada como una advertencia brutal. La copa ya está rebosando. Pero cuidado, no era una metáfora poética, era una sentencia. Se refería al pecado, a la indiferencia, a la acumulación constante de actos humanos contra la verdad, contra la fe, contra la dignidad. La copa de Dios, decían, ya no se estaba llenando, estaba derramándose. Y eso, para quien entienda lo que significa, es terrible. El mensaje no venía a decirnos, Dios está enfadado. Venía a decir, ustedes no han querido escuchar. Y eso es mucho más grave. Porque el castigo de la humanidad no es que Dios nos destruya, es que nos deje solos. Y eso fue lo que se dijo ese día. Que si no cambiábamos, si no volvíamos al centro, si no recuperábamos el respeto por lo divino, entonces vendría algo. No un fuego del cielo, sino una caída del alma, una especie de desmoronamiento silencioso. Y aquí viene lo realmente inquietante. Eso que fue dicho en 1965 no suena a amenaza del pasado, suena a diagnóstico del presente. Lo repetiré una vez más, ese mensaje no fue recibido por monjes ni profetas, fue entregado a niñas. Niñas que no sabían qué era un concilio ni una profecía, ni siquiera entendían el peso de lo que estaban repitiendo, pero lo dijeron y lo repitieron llorando, con miedo, con temblor. Y esto no es casualidad. El mensaje hablaba de sacerdotes, obispos y cardenales caminando hacia la perdición y arrastrando consigo a muchas almas. ¿Quién se atrevía a decir algo así en los años 60? ¿Quién, sin ser castigado por la autoridad eclesial? Pues unas niñas. Y ahí está la clave, porque eso no se dice sin consecuencias. Ese mensaje generó incomodidad, rechazo, incluso burla. Muchos lo quisieron borrar, minimizar, silenciar, porque ¿cómo va la iglesia a aceptar una crítica tan directa y desde adentro? Pero cuidado, porque cuando algo se intenta enterrar con tanto ahínco, es porque molesta demasiado. Y amigos míos, yo siempre he dicho que cuando un mensaje molesta es porque toca hueso. Lo más impactante de ese anuncio no fue que describiera el caos, fue que lo atribuyera a la pérdida de respeto por la Eucaristía. Que dijera con claridad que ya nadie adoraba lo sagrado, que los sacramentos se convertían en trámite, que el altar se había vuelto un escenario. Y dígame usted si eso no se ve hoy, sin necesidad de mirar demasiado. El mensaje no usaba palabras suaves, hablaba de sacrificios, de penitencia, de arrepentimiento. Pedía literalmente que cambiáramos de vida, no que sintiéramos bonito, no que pusiéramos velas, que nos enmendáramos. Y eso en este mundo moderno del confort y el ego es casi un insulto. Por eso el mensaje dio miedo. No porque anunciara un apocalipsis, sino porque exigía transformación. Y el ser humano le tiene más miedo al cambio que a la destrucción. Créame usted si quiere, pero ese día quedó marcada una línea. El cielo hablaba. Y no hablaba como un padre enojado, sino como una madre desesperada. Una madre que ruega, que implora, que dice, no quiero vuestra condenación, os quiero mucho. Y esa contradicción, ese amor que grita es lo que más incomodó,
porque cuando alguien que te ama te dice la verdad en la cara, duele, y ese mensaje dolía. Yo lo he dicho siempre, lo más difícil de soportar no es el castigo, es el reflejo, es ver quiénes somos realmente, qué hemos hecho con nuestra fe, con nuestra espiritualidad, con nuestra humanidad. Y ese 18 de junio, lo que se entregó fue eso, un espejo incómodo, un reflejo de lo que estábamos haciendo mal, no una amenaza, no una fantasía, un diagnóstico, pero cuidado porque la historia está llena de mensajes que nadie quiso escuchar. Y cuando el aviso llega demasiado tarde, ya no hay tiempo para reaccionar. Amigos míos, durante siglos hemos imaginado las advertencias del cielo como grandes acontecimientos colectivos. Rayos que parten la tierra, ángeles que descienden, multitudes paralizadas ante una señal visible. Pero lo que se dijo en Garabandal no va por ese camino. El famoso aviso del que hablaban las niñas no sería un espectáculo para el mundo exterior, sino una sacudida brutal del interior. No se trataría de una aparición pública, ni de un juicio final retransmitido por las noticias. Se trataría ni más ni menos de enfrentarnos cara a cara con lo que realmente somos, sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. Cada ser humano, sin importar edad, religión o ideología, experimentaría en carne viva su propia conciencia. Vería su vida entera, su alma desnuda, sus errores y sus aciertos con una claridad tan devastadora que no quedaría lugar para el autoengaño. No sería una señal en el cielo, sería una explosión dentro del alma. Y esto, créame usted si quiere, es infinitamente más poderoso que cualquier catástrofe exterior, porque una guerra puede matarte, pero este tipo de experiencia puede transformarte para siempre. No nos enfrentamos a una amenaza física, sino a una experiencia espiritual radical. Y aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Quienes han estudiado este mensaje han empezado a encontrar paralelismos inquietantes con otro tipo de experiencias humanas. Me refiero, por ejemplo, a los llamados episodios cercanos a la muerte. Personas que, tras un paro cardíaco o un accidente grave, afirman haber salido de su cuerpo y haber contemplado toda su vida en cuestión de segundos. Describen un juicio sin palabras, sin jueces, sin castigo, solo la verdad, cruda, directa, sin posibilidad de esconder nada. Y lo que más los marcó no fue lo que vieron, sino lo que sintieron, el dolor causado a otros, el amor que no dieron, las oportunidades perdidas por egoísmo o miedo. Lo vivieron todo no como memoria, sino como impacto emocional total. Ahora bien, ¿cómo es posible que lo dicho por unas niñas de un pueblo remoto en 1960 coincida casi palabra por palabra con lo que relatan miles de personas en todo el mundo después de pasar por el umbral de la muerte? ¿Quién les enseñó eso? Porque no estamos hablando de visiones simbólicas o cuentos religiosos. Estamos hablando de una experiencia descrita con una precisión psicológica que no se enseña ni en seminarios ni en catequesis rurales. Las niñas dijeron que todos pasaríamos por ese aviso y que sería como si el mundo se detuviera por completo. Nadie podría evitarlo, nadie podría esconderse. Cada ser humano, en el lugar donde esté, quedaría enfrentado con la única realidad que no se puede negociar, su propia verdad. Y esto, amigos míos, es lo que más incomoda, porque no hay nada que temamos más que la verdad sobre nosotros mismos. El mundo puede estar lleno de conflictos, pero el conflicto más profundo está dentro. ¿Cuántos de nosotros vivimos huyendo de lo que somos? ¿Cuántos camuflamos nuestras culpas bajo la apariencia de éxito, de virtud, de corrección política? El aviso sería la implosión de todo eso, una sacudida que no se ve desde fuera, pero que se siente por dentro como un terremoto existencial, un silencio absoluto donde solo se escucha la conciencia. Y lo peor o lo mejor es que no se trata de algo opcional. Según el mensaje, ocurrirá sí o sí. No se necesita fe para que suceda, no se necesita preparación, solo tiempo. Yo siempre he dicho que el juicio más duro no vendrá de ningún Dios airado, sino de nuestra propia conciencia iluminada. Eso es lo que Garabandal señaló, que lo verdaderamente divino no necesita castigar, solo necesita mostrarnos lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y lo que podríamos haber sido
No hay látigo que duela más que la verdad desnuda. Y si el aviso llega como dijeron, será eso, una radiografía del alma sin anestesia. Y no habrá más culpables que uno mismo. No será un castigo, será una oportunidad. Porque también dijeron que muchos cambiarían después de vivirlo, que algunos despertarían de golpe como quien ve pasar su vida y comprende de golpe lo que ha desperdiciado. Pero cuidado, también dijeron que otros no cambiarían, que muchos se endurecerían aún más, que después de ver su alma negarían lo visto. Dirían que fue una alucinación, una crisis emocional, un fenómeno colectivo sin importancia, y eso, en mi opinión, es lo más trágico, porque cuando a uno se le muestra la verdad y aún así prefiere vivir en la mentira, entonces sí está perdido. El aviso, más que una profecía, es una prueba, una encrucijada, un espejo donde todos, creyentes y ateos, jóvenes y ancianos, vamos a tener que mirarnos. Y no será el mundo el que cambiará, seremos nosotros. Si queremos, amigos míos, a lo largo de la historia ha habido mensajes misteriosos, visiones cuestionables y testimonios que se han prestado al delirio colectivo o la sugestión. Pero hay momentos, muy pocos, en que un solo detalle, una sola palabra pone todo patas arriba. Una palabra que no debería estar ahí. Una palabra que por su contexto, por el momento en que se pronunció y por quien la pronunció, resulta simplemente imposible. En el caso de Garabandal, ese detalle existe. Y esa palabra es sínodo. Puede parecer inofensiva, puede sonar técnica, aburrida incluso, pero créame usted si quiere, es una bomba dentro del relato. Estamos en 1961. Un grupo de niñas vive en un pueblo perdido de Cantabria, sin acceso a televisión, sin conocimiento alguno de teología ni de estructuras eclesiales. Y sin embargo dicen que el aviso, esa experiencia íntima que mencionamos antes, ocurrirá después de un acontecimiento muy particular, un sínodo importante para la iglesia, no un concilio, no una guerra, un sínodo. ¿Y qué pasa con eso? Pues que esa palabra en ese momento era absolutamente ajena al lenguaje popular. Incluso dentro de la iglesia era usada exclusivamente en contextos muy cerrados, burocráticos, inaccesibles para la gente común y mucho más para unas niñas de aldea que apenas sabían escribir. No nos engañemos, esa palabra no se la inventaron, no la escucharon por ahí, no la aprendieron en ninguna clase. Y cuando se les preguntó si se referían al Concilio Vaticano II, que justo estaba desarrollándose, dijeron que no. Dijeron con claridad, no ha dicho sínodo. Pero es que ellas ni siquiera sabían que era un concilio, ni tenían idea de las diferencias entre uno y otro término. Repitieron lo que se les dijo, como papagayos inocentes, sin entender lo que estaban pronunciando. Y eso, amigos míos, es lo que hace que este detalle sea tan desconcertante. Porque el mensaje no solo era claro, sino cronológicamente preciso. Decía que el aviso sucedería después de un sínodo que marcaría un antes y un después en la historia de la iglesia. Y aunque en ese momento sonara confuso o incluso absurdo, hoy, más de 6 décadas después, no lo parece tanto, porque estamos asistiendo a sínodos que están sacudiendo los cimientos de la iglesia, sínodos que ya no tratan sobre detalles administrativos, sino sobre redefinir cuestiones esenciales de doctrina, moral y autoridad, sínodos donde se discuten temas que hace años habrían sido impensables en el Vaticano, sínodos donde los propios obispos no logran ponerse de acuerdo, donde las tensiones entre progresistas y conservadores son cada vez más explícitas, y donde la confusión doctrinal ha alcanzado niveles que jamás se habían visto en la historia reciente del catolicismo. Y si uno conecta los puntos, la línea es clara. Las niñas dijeron que el aviso llegaría cuando la iglesia atravesara un momento de división interna, después de un sínodo sin precedentes. Pues bien, eso es precisamente lo que estamos presenciando. Ya no hace falta forzar las interpretaciones, ya no hace falta manipular los textos.
El contexto actual encaja con una exactitud escalofriante en lo que fue dicho entonces. ¿Y cómo pudieron saberlo? ¿Cómo pudieron anticipar un tipo de evento eclesial que ni los propios sacerdotes sabían explicarles? Yo siempre he dicho que hay mensajes que son como relojes adelantados. No se entienden cuando suenan porque marcan una hora que aún no ha llegado, pero cuando el tiempo los alcanza, todo cobra sentido. Y ese parece ser el caso de la palabra sínodo. En su momento fue una rareza, hoy es una advertencia, una señal clara, una pieza clave que por sí sola invalida toda explicación fácil sobre las niñas de Garabandal, porque uno puede dudar de visiones, de emociones, de interpretaciones, pero no se puede inventar una palabra que no se conoce. No se puede citar con precisión un concepto teológico que jamás se ha escuchado, y mucho menos atribuirle una importancia histórica que solo décadas después se va a revelar como cierta. Esto, amigos míos, no lo encontrará usted en los libros oficiales. Y por eso, precisamente por eso, es tan incómodo, porque una sola palabra puede echar abajo todo un sistema de negación. Una sola palabra pronunciada por quienes no podían conocerla es suficiente para entender que aquí pasa algo. Algo que no se puede explicar con psicología infantil, ni con histeria colectiva, ni con montajes. Es la huella de lo inexplicable. Y cuando lo inexplicable deja huella, lo mínimo que puede hacer uno es prestar atención. Amigos míos, una cosa es que una profecía diga algo extraño, y otra muy distinta es que ese algo, con el paso de los años, se cumpla línea por línea. Y no me refiero a que se cumpla a medias o con giros forzados de interpretación. Me refiero a que la realidad poco a poco empieza a parecerse tanto a lo anunciado que ya no sabemos si vivimos dentro de la historia o dentro de una advertencia cumplida. Eso es precisamente lo que ocurre con Garabandal, porque uno puede ignorar lo de los milagros, lo de las apariciones, lo de las niñas cayendo en éxtasis, pero lo que no se puede ignorar porque es brutal es que el contenido central del mensaje encaja con una precisión escalofriante en la evolución de la Iglesia y del mundo desde aquellos años hasta hoy. En Garabandal no se hablaba de bombas ni de terremotos. Se hablaba de algo más profundo y más difícil de detectar. Una decadencia espiritual, una pérdida de fe que comenzaría dentro de la iglesia, no fuera de ella. Y eso en los años 60 sonaba incomprensible. La iglesia parecía firme, fuerte, respetada. El Concilio Vaticano II apenas había empezado. Y sin embargo el mensaje ya advertía que sacerdotes, obispos y cardenales caminarían hacia la perdición y arrastrarían con ellos a muchas almas. En ese momento la mayoría no pudo ni imaginar algo así. Parecía una exageración, un ataque injusto, un error. Pero hoy, con la perspectiva que nos dan más de 6 décadas, ¿puede alguien decir con honestidad que eso no está ocurriendo? Veamos los hechos. Desde entonces, la Iglesia ha enfrentado una crisis interna sin precedentes, vocaciones por los suelos, escándalos sexuales expuestos en todos los continentes, confusión doctrinal creciente, una pérdida masiva de fieles que no ha cesado, una fractura cada vez más evidente entre líneas ideológicas opuestas dentro del mismo clero, la autoridad eclesial cuestionada desde dentro y desde fuera y, lo más doloroso, una Eucaristía cada vez más vacía, no vacía de forma sino de sentido, porque el fervor se ha diluido, porque el misterio ha sido sustituido por una burocracia eclesial que intenta ser moderna pero no sagrada, porque el altar se ha vuelto escenario y el silencio algo incómodo. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Todo esto, absolutamente todo, estaba ya señalado en los mensajes de Garabandal, como si alguien hubiese leído por adelantado el guión de lo que vendría, como si el mensaje no hablara del futuro, sino del mapa de una caída anunciada. Y créame usted si quiere, pero esa coincidencia no puede ser ignorada. No cuando las niñas que lo dijeron no sabían nada del Vaticano, ni de reformas eclesiales, ni de teología, no cuando lo único que hacían era repetir lo que supuestamente se les decía desde el cielo, y no cuando cada punto
anunciado encaja como si el mundo se hubiese ido alineando con el contenido del mensaje. Hay quien dirá que es interpretación, que estamos viendo lo que queremos ver, que como el mundo está en crisis, todo nos suena a cumplimiento profético. Pero no se engañe, esto no es una lectura forzada, esto no es poner las piezas con calzador. La descripción era clara: división dentro de la iglesia, pérdida del sentido de lo sagrado, confusión espiritual, enfrentamiento entre pastores. Y eso, amigos míos, no es simbólico, es literal. Basta mirar las noticias eclesiales de los últimos 10 años para verlo. Basta escuchar los discursos contradictorios entre cardenales. Basta asistir a una misa donde ya ni el sacerdote parece creer lo que dice. Ahora bien, yo no estoy diciendo que todo lo que ha ocurrido haya sido causado por Garabandal. Tampoco estoy diciendo que lo que pasa sea prueba irrefutable de que aquellas visiones fueron auténticas. No, lo que estoy diciendo es algo más incómodo todavía, que la historia ha terminado dándole la razón al mensaje aunque nadie se lo propusiera. Y eso es lo que vuelve esta profecía tan inquietante. Porque si uno quiere ver milagros, tiene que ir a buscar testigos, comparar relatos, evaluar subjetividades. Pero si uno quiere ver el cumplimiento de este mensaje, basta con mirar alrededor. La profecía no se cumplió de golpe, con fuegos artificiales. Se fue cumpliendo poco a poco, como el agua que gotea en una roca hasta partirla. Y entonces viene la pregunta inevitable: ¿estamos viviendo lo que se anunció o estamos reinterpretando el mensaje porque la realidad se volvió oscura? ¿Encaja la profecía porque era real o porque estamos tan perdidos que todo nos parece advertencia? Yo no tengo una respuesta definitiva, pero sé esto: cuando una predicción resiste el paso del tiempo y no solo sobrevive, sino que se vuelve más precisa con los años, hay que tomarla en serio. Y si el mensaje de Garabandal fue una exageración, entonces la historia se ha esforzado demasiado en parecerse a esa exageración. Y esto, amigos míos, no es una casualidad. Porque si el contenido de una advertencia encaja perfectamente con el curso real de los acontecimientos, entonces el problema ya no es si creemos o no en visiones. El problema es qué vamos a hacer con todo esto. Porque si todo se está cumpliendo, ¿qué viene después? Amigos míos, cuando un fenómeno se vuelve denso, misterioso, difícil de encajar en los esquemas tradicionales, siempre hay un nombre que aparece con más fuerza que los demás. Un rostro que no es central, pero que está siempre ahí, como si el destino lo hubiera colocado en medio de la historia sin pedirle permiso. En el caso de Garabandal, ese nombre es Joey Lomangino. Y aunque no fue vidente, ni teólogo, ni sacerdote, su figura se convirtió con el tiempo en una de las más importantes dentro de esta trama que sigue sin resolverse. ¿Por qué? Porque su vida, marcada por el dolor, por la búsqueda y por lo inexplicable, conecta de manera directa con todo lo que Garabandal representa: la herida que no se ve, la fe que no se toca, el milagro que no termina de llegar. Joey Lomangino era un joven italoamericano de Nueva York. A los 16 años, un accidente laboral lo dejó completamente ciego y sin olfato. Perdió 2 sentidos a la vez. Se quedó a oscuras en un mundo que ya no olía ni se podía ver. Y así vivió durante años, navegando en la oscuridad de los días, hasta que en un giro que nadie vio venir, su historia se cruzó con la de un pueblo diminuto del norte de España. Un pueblo que ni él sabía pronunciar. Fue a través de otro personaje fascinante, el padre Luis Andreu, que Joey escucha por primera vez el nombre de Garabandal. Le hablan de unas niñas, de unos mensajes, de unos fenómenos que desafían toda lógica. Y ahí empieza algo que ya nunca se detendría. Pero lo verdaderamente extraño ocurre cuando Joey viaja a Europa y visita a otro gigante espiritual, el Padre Pío. Lo que pasa allí no es una leyenda, no es un cuento de devotos. Está documentado por testigos y por él mismo. Joey, aún ciego, se encuentra frente al estigmatizado de Pietrelcina. Le pide consejo. Le pregunta si debe ir a Garabandal, si esas apariciones eran reales o un engaño del demonio.
y la respuesta que recibe no fue una advertencia, sino una afirmación silenciosa, no con palabras, sino con un gesto. El Padre Pío lo bendice, lo escucha, lo impulsa, y ahí, en ese momento, Joey dice haber recuperado de forma instantánea el sentido del olfato tras 15 años de pérdida. La vista no volvió, pero el olfato sí. Y eso, en términos médicos, es simplemente inexplicable. Yo siempre he dicho que los verdaderos milagros son los que se quedan a medias, porque un milagro completo puede parecer fantasía, pero uno incompleto, uno fragmentado, es imposible de fingir. Y eso fue lo que vivió Joey. No recobró la vista, pero recobró el sentido que nadie esperaba. Y ese detalle pequeño pero poderoso cambió toda su vida. Desde entonces dedicó su existencia entera a dar a conocer el mensaje de Garabandal en Estados Unidos. Viajaba, organizaba conferencias, repartía estampas, hablaba con todo aquel que quisiera escucharlo. Era ciego, pero veía más que muchos. Y eso, amigos míos, no es una metáfora piadosa, es una realidad que muchos constataron. Joey se convirtió sin quererlo en el rostro norteamericano de Garabandal. Y lo más inquietante es que su nombre aparece una y otra vez en los testimonios más serios del fenómeno. No como el protagonista, sino como el testigo que da coherencia al relato, porque lo que él vivió no lo inventó nadie. Está ahí, documentado, sostenido por años de esfuerzo, de fe, de silencio. No hablaba como un iluminado, hablaba como alguien herido que había encontrado algo, y eso es mucho más creíble. El propio mensaje de Garabandal hablaba de él. Las niñas decían que vería el milagro, que recuperaría la vista el día del gran milagro, y ese día, según se afirma, aún no ha llegado. Joey murió en 2014 y su ceguera no se curó. Entonces los escépticos saltaron, dijeron que todo había sido falso, que si el milagro no llegó era porque nada era real. Pero cuidado, porque aquí viene lo verdaderamente profundo. ¿Y si el milagro no era la vista, sino la misión? ¿Y si lo importante no era que viera, sino que mostrara? Joey Lomangino no fue un profeta ni un santo. Fue un hombre sencillo, marcado por el sufrimiento, que eligió creer, y eso, en un mundo donde todo se mide por lo visible, es una revolución. Su figura sigue dividiendo opiniones, pero su impacto es innegable. Estuvo presente en todos los momentos clave del fenómeno. Llevó el mensaje donde nadie más lo llevaba. Y sobre todo puso su vida al servicio de algo que nunca pudo ver, pero en lo que creyó hasta el último día. Amigos míos, hay momentos que no cambian solo una vida, sino la forma en que se interpreta todo un fenómeno. Son encuentros que, aunque breves, desencadenan una cadena de reacciones, preguntas, silencios y miradas nuevas. En la historia de Garabandal, uno de esos momentos clave, quizá el más simbólico de todos, fue el cruce entre Joey Lomangino y el Padre Pío, porque no fue un simple encuentro entre un devoto y un místico, fue la intersección entre dos realidades paralelas, la de un fenómeno incómodo que muchos querían silenciar y la de un hombre cuya autoridad espiritual traspasaba los límites del propio catolicismo. El Padre Pío era un personaje ineludible en la Europa del siglo XX. No era simplemente un fraile con carisma, era para muchos un escándalo viviente, un hombre con estigmas visibles, visiones documentadas y una lucidez que incomodaba tanto a los fieles superficiales como a los burócratas eclesiales. Lo vigilaban, lo cuestionaban, lo castigaban, pero también lo reverenciaban. Su fama era tal que miles de personas hacían colas durante días solo para confesarse con él. Y créame usted si quiere, no todos salían felices. Porque el Padre Pío decía lo que nadie quería oír, leía el alma, y si algo no le parecía auténtico, lo decía sin rodeos. Por eso, cuando se supo que Joey, el norteamericano ciego vinculado a Garabandal, viajó a San Giovanni Rotondo para preguntarle al mismísimo Padre Pío si aquellas apariciones eran verdaderas o no, muchos
esperaban una respuesta fulminante, una negativa, un rechazo, una frase clara que lo devolviera a casa con las ilusiones destruidas. Pero no ocurrió nada de eso. No hubo juicio, no hubo condena. Lo que ocurrió fue algo infinitamente más enigmático: silencio y bendición. Joey contó que el Padre Pío no solo no le dijo que no fuera, sino que lo impulsó con un gesto, una imposición de manos. Y fue en ese momento cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Después de 15 años de completa pérdida del olfato, ese sentido volvió de forma instantánea. Podrá parecer anecdótico, podrá sonar a historia piadosa, pero los médicos que lo trataron no pudieron explicarlo. Y más importante aún, Joey no había ido buscando una curación, había ido buscando una respuesta y la recibió, aunque no con palabras, porque a veces cuando uno se encuentra con alguien que vive conectado a lo invisible, no hace falta que hable, basta su presencia, y la presencia del Padre Pío en ese caso bastó. Joey salió de ese encuentro más convencido que nunca de que Garabandal no era una ilusión colectiva, que allí había algo serio, real, urgente, y dedicó el resto de su vida a difundir ese mensaje por todo el continente americano. Lo interesante, amigos míos, es lo que ocurrió después. Se empezaron a divulgar testimonios, algunos confirmados, otros no, que hablaban de una carta escrita por el propio Padre Pío a las niñas videntes. Una carta que nunca se hizo pública oficialmente, pero que muchos cercanos al fenómeno mencionaban. Se hablaba de frases donde el fraile confirmaba la autenticidad de las apariciones, o al menos no las descartaba, y eso, viniendo de él, tenía un peso inmenso, porque si había alguien que no tragaba cuentos, era él. Si había alguien que jamás hubiera apoyado una farsa, era precisamente el estigmatizado de Pietrelcina. Y aquí viene lo verdaderamente importante, incluso si nunca se encuentran documentos escritos, incluso si nunca se certifica palabra por palabra lo que el Padre Pío pensaba de Garabandal, el simple hecho de no haberlo condenado ya fue suficiente para muchos, porque en el mundo de lo espiritual a veces el silencio pesa más que una encíclica. Y el silencio del Padre Pío no fue un vacío, fue una aceptación tácita, una forma de decir esto merece ser escuchado sin tener que firmarlo con tinta. Yo siempre he dicho que cuando lo inexplicable busca una referencia, la busca en lo intocable. Y el Padre Pío, nos guste o no, era intocable. Ni sus enemigos podían ignorarlo. Por eso, cuando él no dijo no, medio mundo empezó a mirar a Garabandal con otros ojos. Y eso cambió todo. No lo legitimó completamente, no lo dogmatizó, pero sí lo hizo imposible de enterrar. Porque cuando un hombre que vivió entre el dolor y lo divino te dice sin decir nada, entonces uno empieza a sospechar que quizá no todo fue fantasía. Yo siempre he dicho que lo verdaderamente inquietante del mundo espiritual no es lo que ocurre, sino cómo ocurre. Porque cuando uno espera un milagro, lo espera completo, redondo, espectacular. Pero cuidado, los milagros no son fuegos artificiales. No llegan como espectáculo para aplauso fácil. La mayoría de las veces se presentan a medias, incompletos, ambiguos. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que los hace reales. Lo que vivió Joey Lomangino en su encuentro con el Padre Pío no fue una curación total, sino una recuperación parcial, el regreso inesperado del sentido del olfato, mientras la ceguera, la que más pesaba, permaneció intacta. Y eso, lejos de restarle valor, convirtió la experiencia en algo aún más potente, porque lo parcial incomoda, lo incompleto deja preguntas abiertas. Y a veces eso vale más que cualquier espectáculo redondo, porque seamos claros, si yo hubiera recobrado la vista allí mismo, si se hubiera levantado viendo el rostro del fraile estigmatizado, el escepticismo habría gritado fraude, habrían dicho que todo era una puesta en escena, o al contrario, se habría convertido en una anécdota devocional más, ideal para el santoral popular pero incapaz de provocar una reflexión profunda. Pero no, lo que ocurrió fue más sutil, más desconcertante,
Joy salió de aquella habitación con los ojos cerrados, pero con el olfato abierto. Después de 15 años sin poder oler nada, de pronto volvía a percibir el aroma del incienso, del pan, de las personas, del mundo. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué justo ese sentido y no la vista? ¿Qué lógica hay detrás de un milagro que solo se concede a medias? Aquí entra uno de los principios fundamentales del misterio. Lo inexplicable rara vez se presenta limpio. Viene con sombras, con zonas grises, con detalles que no encajan. Y precisamente por eso, no se puede falsificar tan fácilmente. Una curación total puede parecer montaje. Una curación parcial descoloca, desarma, obliga a hacerse preguntas. Y eso es lo que nos interesa aquí. No si se curó o no se curó, sino por qué sucedió así. ¿Qué sentido tiene que un hombre ciego recupere solo el olfato? ¿Acaso fue un gesto simbólico? ¿Un lenguaje cifrado de lo alto? ¿O fue simplemente un regalo, una caricia de lo invisible que no pretendía probar nada sino señalar un camino? Joy, desde luego, no lo vivió como decepción. Al contrario, él interpretó ese momento como una confirmación silenciosa. No le hizo falta ver, le bastó con ese pequeño milagro sensorial para saber que lo que ocurría en Garabandal era auténtico, porque en el fondo no buscaba una prueba científica, buscaba una señal y la recibió. Y eso cambió el rumbo de su vida. Se convirtió en el apóstol incansable del mensaje. Cruzó países, organizó encuentros, habló con miles de personas y nunca usó su curación parcial como argumento central. Nunca dijo, mírenme, me curé. Lo que decía era, algo pasó y eso me basta. Y eso, amigos, tiene mucho más valor que cualquier testimonio adornado. Aquí es donde muchos se equivocan. Quieren ver lo sagrado como una demostración, como una ciencia exacta, pero el mundo espiritual no funciona así. No viene a probar nada, viene a despertar, viene a sacudir la conciencia. Y lo hace con símbolos, con guiños, con fragmentos que te invitan a mirar más allá. Por eso la historia de Joy no se puede usar como prueba concluyente, pero tampoco se puede descartar, porque lo que vivió no fue fantasía ni sugestión, fue experiencia directa. Y eso tiene un peso que los datos por sí solos nunca alcanzan. La experiencia directa no se discute, se respeta y a veces se sigue. Y lo repetiré una vez más, los verdaderos milagros no se exhiben, se intuyen, no convencen a gritos, interpelan en silencio. Y lo que ocurrió en aquel encuentro no fue una demostración para convencer a los demás, fue una transformación interior que empujó a un hombre a dedicar su vida entera a una causa invisible. Esa es la clase de impacto que no se mide con aparatos ni se discute en laboratorios, se siente, se vive, se sigue, porque en el fondo, cuando algo toca el alma, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas saber que algo cambió, y a partir de ahí, uno ya no vuelve a ser el mismo. Amigos míos, si algo hemos aprendido de los fenómenos espirituales es que no entienden de fronteras. Lo que nace en una pequeña aldea puede terminar sacudiendo los cimientos de un continente entero. Y esto no es casualidad. Porque hay mensajes que, aunque surjan en la intimidad del monte o en la soledad de un niño, parecen diseñados para atravesar océanos. Garabandal, por mucho que algunos quisieran que se quedara como un asunto local, cruzó el Atlántico. No solo geográficamente, sino simbólicamente. Dejó de ser una historia de niñas españolas para convertirse en una corriente subterránea que llegó hasta las entrañas de América, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. El fenómeno llegó a Estados Unidos a través de personas como Joel Mangino, sí, pero también por canales mucho más inesperados. Uno de ellos fue un encuentro insólito con la cultura popular más icónica del siglo XX, Elvis Presley. Créalo usted o no, existe una historia tan improbable como poderosa que conecta a la Virgen de Garabandal con el mismísimo rey del rock. Según el testimonio de quienes lo vivieron, una imagen de la Virgen fue entregada a Elvis a través de un intermediario norteamericano,
Y después de colocarla en su casa, su hija Lisa Marie Presley experimentó una mejoría repentina de una dolencia que la aquejaba. ¿Milagro? ¿Coincidencia? No nos precipitemos. Pero lo que está claro es que de pronto una figura sacada del rincón más profundo de Cantabria se colaba en la vida de una estrella universal. Y esto, amigos míos, tiene un peso simbólico brutal, porque no estamos hablando simplemente de una estampa que cambia de continente. Estamos hablando de una energía, de un mensaje que salta del mundo rural al imaginario global. Y eso solo ocurre cuando hay algo que toca una fibra que va más allá de la cultura o la religión. Garabandal empieza entonces a ser traducido, interpretado, difundido por personas que ni siquiera hablaban español, que no sabían dónde quedaba San Sebastián, pero que sentían que ahí había algo verdadero, algo que no necesitaba pasaporte, algo que hablaba directamente al alma. Y ahí es cuando una aparición se transforma en fenómeno, cuando lo local se vuelve universal. Lo repetiré una vez más. Ningún fenómeno espiritual auténtico se queda quieto, no puede, porque si es verdadero, busca ser oído, se infiltra, se cuela por rendijas. Y eso fue lo que pasó con Garabandal en América. No llegó como doctrina, llegó como testimonio, como experiencia, como susurro que atravesaba radios católicas, boletines parroquiales, libros autoeditados, peregrinaciones silenciosas. El nombre de Garabandal comenzó a circular entre círculos de oración, entre movimientos marianos, entre familias que sentían que algo grande se había dicho y que no debía olvidarse. Y mientras los grandes medios lo ignoraban, miles de personas lo pasaban de mano en mano, de boca en boca, cómo se transmiten las cosas que importan. Pero cuidado, el cruce del Atlántico no solo fue geográfico, fue simbólico, porque América, con toda su carga de espiritualidad mestiza, con su historia de avivamientos, apariciones y sectas, es tierra fértil para lo extraordinario. Y lo que en Europa podía ser ridiculizado como folclore, en América encontraba un eco más profundo. Allí Garabandal no era una extravagancia, era una advertencia, una esperanza, una herida abierta. Y eso lo transformó, no en una religión, no en un dogma, sino en una llama encendida. Y eso tiene consecuencias, porque cuando algo encuentra eco en el dolor colectivo, deja de ser una historia ajena, se convierte en parte del tejido emocional de los pueblos. Y lo más interesante es que este fenómeno no solo se instaló en los altares improvisados de los creyentes fervorosos, también penetró universidades, centros de estudio mariano, espacios de debate teológico en América Latina. Incluso círculos intelectuales comenzaron a analizar Garabandal no como dogma, sino como fenómeno cultural, como reflejo de un tiempo de crisis y búsqueda. Eso, amigos, es algo que pocas apariciones han logrado, moverse entre lo místico y lo sociológico sin perder fuerza. ¿Y qué nos dice esto de fondo? Que hay mensajes que no pueden encerrarse, que lo verdadero, aunque incómodo, encuentra su camino. Y lo más llamativo de todo es que este cruce no fue promovido por instituciones, ni avalado por obispos, ni sostenido por campañas millonarias. Fue empujado por la fe callada de personas que sintieron que ahí había algo más, algo que merecía ser escuchado, y que si la iglesia callaba, entonces lo contarían ellas. Porque cuando una historia toca lo invisible, deja de ser propiedad de quien la vivió, se vuelve propiedad de todos los que la necesitan. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente, que mientras los templos discutían si aprobar o no las apariciones, los mensajes de Garabandal ya se rezaban en los suburbios de Nueva York, en casas humildes de México, en pequeñas comunidades de Canadá. No necesitaban permiso, ya estaban vivos. Y una historia que nace en silencio, pero resuena sin necesidad de megáfonos, suele tener raíces más profundas de lo que muchos imaginan. Porque, créame usted si quiere, pero a veces los susurros tienen más fuerza que los discursos.
Hay momentos en la historia en los que todo se quiebra, catástrofes, accidentes, tragedias personales o colectivas, donde la lógica se derrumba y lo único que queda es resistir. Y es justamente en esos momentos donde reaparecen los símbolos, los rezos, las estampas, las vírgenes. Garabandal, amigos míos, no fue solo una aparición mariana en una aldea de Cantabria, fue también un refugio emocional para muchas personas enfrentadas al abismo. Y aquí viene un caso que puede parecer anecdótico, pero que en realidad dice mucho más de lo que parece. Durante los años 70, el mundo entero quedó impactado por un accidente aéreo en los Andes. Un avión se estrelló en la cordillera, dejando a sus pasajeros atrapados durante más de 2 meses entre el hielo, la muerte y el hambre. Fue una tragedia que rozó lo inhumano. Pero lo que pocos saben es que en medio de esa pesadilla, la madre de uno de los supervivientes, Sara Urioste, la madre de Eduardo Strauch, uno de los jóvenes que sobrevivieron, comenzó a rezar cada día a la Virgen de Garabandal. ¿Y cómo llegó esa devoción hasta ella? Eso es lo más sorprendente. Estando en una iglesia, en uno de esos momentos de desesperación absoluta, sintió una presencia a su espalda, se giró, no había nadie, pero sí encontró una estampa de la Virgen de Garabandal en el banco de atrás. La cogió, la guardó y no la soltó durante los 72 días que duró la agonía. Este tipo de relatos, que la razón calificaría de casualidad o sugestión, tienen un peso espiritual enorme, porque cuando el ser humano toca a fondo, no busca explicaciones, busca sentido. Y ese sentido muchas veces llega disfrazado de símbolo de algo que nos conecta con una fuerza mayor, con un orden invisible. Sara Urioste no necesitaba pruebas ni milagros espectaculares. Necesitaba sostenerse. Y Garabandal, en ese contexto, no fue una doctrina, fue un ancla, una imagen, una esperanza. Y esto no es una tontería. Lo que ocurrió en los Andes fue una tragedia real, documentada, brutal. Y lo que ocurrió con esa madre es también real, aunque transcurra en ese terreno tan delicado donde la experiencia espiritual y la psicología humana se entrelazan, porque el fenómeno de Garabandal no consiste en buscar señales espectaculares en el cielo, consiste en cómo cada persona lo incorpora en su propia historia, en cómo lo usa, en cómo lo transforma. Yo siempre he dicho que los verdaderos misterios no están en lo espectacular, sino en lo íntimo. Y ese caso, el de una madre que sostiene la vida de su hijo a través de una imagen encontrada en un banco vacío, es tan potente como cualquier milagro visible. Es ahí donde el fenómeno se vuelve universal, porque no necesita convencer a nadie, solo necesita estar presente, como si dijera, estoy aquí si me necesitas. Y esto conecta con una verdad profunda que no aparece en los libros oficiales. Los símbolos religiosos, cuando no son manipulados ni convertidos en propaganda, actúan como catalizadores emocionales, como puentes entre el dolor humano y la posibilidad de sentido. Garabandal en este sentido ha funcionado muchas veces como eso, un refugio. No siempre como prueba sobrenatural, pero sí como consuelo, como eco de algo más grande. Créeme usted si quiere, pero estas historias, cuando se repiten una y otra vez en lugares diferentes, ya no son simples anécdotas. Se convierten en una especie de tejido invisible que une tragedias personales con narrativas más amplias. Personas que rezan el rosario de Garabandal mientras esperan un diagnóstico. Padres que encienden una vela ante su imagen cuando un hijo se pierde. Migrantes que llevan estampas en su bolsillo cruzando fronteras. No buscan espectáculo, buscan consuelo. Y eso, amigos míos, es tan poderoso como cualquier aparición celestial. No nos engañemos. La espiritualidad humana no vive de certezas. Vive de intuiciones, de presencias, de silencios que acompañan. Y en ese terreno, Garabandal ha sido para muchos una presencia constante, aunque los altares oficiales hayan mirado hacia otro lado. Porque cuando la tragedia golpea, lo último que uno necesita es un veredicto doctrinal. Lo que se necesita es no estar solo. Y tal vez ahí radique una de las funciones más profundas de estos fenómenos. No confirmar verdades teológicas,
sino acompañar al ser humano en sus horas más oscuras, darle algo a lo que aferrarse cuando todo parece perdido, algo tan simple como una imagen, una oración o una historia que no termina en desesperación, sino en una posibilidad. Y aquí, en medio de la nieve de los Andes, Garabandal se volvió eso, no un dogma, sino un hilo invisible que mantuvo a una madre en pie. Y por eso, aunque muchos no quieran verlo, este fenómeno sigue latiendo no en los documentos eclesiales, sino en el corazón de quienes se aferran a él como quien se aferra a la vida. Garabandal no tiene cúpulas doradas, ni vitrales imponentes, ni arquitectura monumental. No hay colas de turistas, ni guías con micrófono, ni souvenirs oficiales. A primera vista, parece cualquier otro rincón rural de Cantabria. Casas humildes, caminos de piedra, árboles callados. Pero hay lugares que no necesitan decorado para volverse inolvidables. Porque lo que ocurre allí no entra por los ojos, sino por otra parte mucho más profunda, y eso, amigos míos, lo cambia todo. Yo siempre he dicho que los lugares donde ha pasado algo fuerte lo guardan, como si la tierra misma tuviera memoria. Y créame usted si quiere, pero hay rincones donde el aire pesa distinto, donde el silencio no es vacío, sino presencia. Y Garabandal es uno de esos lugares, porque lo que allí ocurrió, con independencia de que se lo crea o no, dejó una huella, y esa huella sigue viva. No hace falta verla, se siente cuando uno camina por los pinos, ese bosque donde dicen que la Virgen se apareció una y otra vez. Lo primero que sorprende no es lo que se ve, sino lo que se calla. Hay una especie de respeto natural, de contención en el ambiente, como si algo todavía estuviera en curso, y eso desconcierta, porque estamos acostumbrados a lo visible, a lo inmediato, al dato comprobable. Pero Garabandal no ofrece eso, ofrece otra cosa, algo mucho más incómodo para el que quiere entenderlo todo con la cabeza. Ofrece misterio. Y esto no es una tontería, porque en un mundo saturado de ruido, el silencio se ha vuelto subversivo. Y ese silencio que se respira en Garabandal no es pasivo, es un silencio que pregunta, que exige, que te mira por dentro. No hay espectáculo, no hay fenómenos luminosos, pero hay algo que te confronta, algo que te hace sentir que no estás solo ni del todo limpio. Y aquí viene lo más interesante, que muchos de los que han ido a Garabandal sin fe, sin expectativas, sin agenda, salen con la sensación de haber tocado algo que no saben explicar, pero que les ha cambiado. Y eso, amigos míos, no se puede fabricar, no se puede medir, pero tampoco se puede negar, porque hay experiencias que no necesitan demostración, solo necesitan ser vividas. Lo repetiré una vez más. Lo más fuerte de Garabandal no fue lo que pasó en los años 60. Lo más fuerte es que décadas después sigue pasando algo, y eso es lo que desconcierta a tantos, que no se trata solo de un caso cerrado. Se trata de un lugar que sigue emitiendo, como si algo hubiera quedado abierto, como si el mensaje no hubiera terminado. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué un sitio tan sencillo, sin reconocimiento oficial, sin grandes infraestructuras, atrae cada año a miles de personas? ¿Qué buscan? ¿Qué encuentran? Tal vez no haya una respuesta única, pero hay un patrón. Personas que vuelven, que rezan, que lloran, que se sientan en silencio durante horas. Personas que no necesitan prueba, sino consuelo. Y ese consuelo, por extraño que parezca, lo encuentran allí. Amigos míos, hay que decirlo claro. Garabandal no se entiende si se lo mira con los ojos de la lógica, pero tampoco se puede entender la espiritualidad humana solo desde la razón. Hay lugares que actúan como espejos, que no nos muestran algo exterior, sino lo que llevamos dentro. Y Garabandal, más que una aparición mariana, se ha convertido en eso, en un espejo incómodo, sí, porque no ofrece certezas, sino preguntas. No da garantías, pero tampoco se borra. Permanece en la memoria de los que estuvieron, en los que aún suben esa cuesta de piedras para sentarse en los pinos.
en los que sienten que allí hay algo aunque no sepan qué. Y eso, amigos, es mucho más poderoso que cualquier documento firmado. Porque lo que transforma no es la declaración oficial, es la vivencia. Y Garabandal, por su humildad, por su silencio, por su resistencia a la espectacularización, se ha convertido, queriéndolo o no, en uno de los pocos lugares donde todavía se puede estar en presencia de lo invisible sin que nadie lo interrumpa. Y eso vale más que 1000 palabras. Amigos míos, todo fenómeno extraordinario tiene un coste. No se aparece una virgen, no se pronuncia un mensaje que sacude estructuras sin que alguien pague las consecuencias. Y en Garabandal quienes lo pagaron no fueron teólogos, ni obispos, ni expertos, fueron niñas. 4 niñas que en cuestión de semanas pasaron de corretear por los prados a ser señaladas por toda una nación. Y esto no es una metáfora, es una herida que aún hoy no ha terminado de cerrar. Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli, nombres que durante décadas han cargado con el peso de algo que nunca pidieron. Porque no nos engañemos, ellas no buscaron fama, ni poder, ni dinero. Lo que vivieron, sea lo que fuere, les costó la infancia, la tranquilidad y en muchos casos la salud emocional. Porque mientras medio mundo discutía si mentían o no, ellas vivían en el centro de un huracán invisible, un huracán de presiones, interrogatorios, dudas, amenazas, abandono. Y esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque la historia de las videntes no encaja ni en la narrativa milagrosa perfecta, ni en la versión escéptica simplona. Es más compleja, más humana y por eso más dolorosa. Durante años fueron interrogadas por autoridades civiles y eclesiásticas, presionadas para desdecirse, aisladas de su entorno, incluso llevadas a declarar bajo amenazas veladas. ¿Qué mente infantil puede sostener eso sin romperse por dentro? Yo siempre he dicho que el verdadero precio de lo espiritual no lo paga quien cree, sino quien lo vive. Y estas niñas lo vivieron con una intensidad que no se puede simular. Hablaron de cosas que no podían conocer, respondieron a preguntas que ni sabían formular, se sostuvieron incluso cuando les daban la espalda, y sí, algunas se callaron después. Algunas intentaron rehacer su vida lejos de los focos. Pero eso no es renuncia, eso es sobrevivir. Mariloli ya ha muerto. Maricruz vive cerca, en el mismo pueblo, pero no quiere saber nada del fenómeno. Jacinta ha hablado poco, pero con una dignidad que desarma. Y Conchita, quizá la más conocida, vive en Estados Unidos en un silencio que dice más que 1000 discursos. ¿Qué sabemos realmente de lo que sienten? Muy poco, pero lo suficiente para entender que su vida ya no fue normal nunca más. Y eso, amigos míos, es el precio del misterio. Porque cuando algo así te marca en la infancia no te abandona nunca. Puedes ignorarlo, reprimirlo, disfrazarlo, pero sigue ahí como una cicatriz. Y la cicatriz no se ve, pero duele. Las videntes, más allá de creencias, son testimonio viviente de que lo espiritual cuando irrumpe de forma cruda no deja ilesos, porque lo invisible cuando toca lo humano lo transforma, a veces para bien, a veces con un dolor silencioso que nadie quiere ver. Lo repetiré una vez más, si queremos entender Garabandal no basta con mirar los mensajes, los milagros, las fechas. Hay que mirar los rostros, hay que mirar el daño, hay que mirar lo que se rompió, porque el fenómeno no es solo lo que ocurrió en el cielo, sino lo que se quebró en la tierra. Y las niñas son la parte más frágil y más olvidada de esa historia. Y aquí viene lo realmente incómodo, que muchos creyentes han utilizado su imagen para alimentar devociones, y muchos escépticos las han despreciado como farsantes. Pero pocos, muy pocos, las han escuchado desde el respeto al ser humano, desde el reconocimiento de que más allá de lo que vieron o no vieron, lo que vivieron fue descomunal, y que nadie debería atravesar algo así sin apoyo, sin cuidado, sin compasión. Amigos míos, si Garabandal tiene algo sagrado, no está solo en los pinos ni en los mensajes. Está en esas 4 vidas, en cómo fueron alteradas, en lo que callaron, en lo que soportaron
Porque si de verdad creemos que algo divino ocurrió allí, entonces también debemos reconocer que se cobró un precio muy humano, y eso, nos guste o no, forma parte del misterio. Amigos míos, hay algo profundamente inquietante en las profecías que no se cumplen, al menos no todavía, porque lo que empieza como anuncio termina convirtiéndose en espera, y cuando la espera se alarga demasiado, ya no hablamos de fe, hablamos de desgaste, de incertidumbre, de generaciones enteras que han vivido con la vista puesta en un milagro que nunca llegó. Y eso, créame usted si quiere, es uno de los aspectos más desconcertantes de todo el caso Garabandal. Recordemos, se habló de un milagro, de un gran evento visible, innegable, que ocurriría un día concreto anunciado por Conchita 8 días antes. Un milagro que tendría lugar en Garabandal, en el mismo lugar donde comenzaron las apariciones, y que sería para que el mundo crea. El problema es que han pasado más de 60 años y ese día no ha llegado. Y mientras tanto el mundo ha seguido girando, cambiando, colapsando, y el silencio en torno a esa promesa se ha vuelto más pesado con cada año que pasa. Yo siempre he dicho que lo que más pone a prueba una creencia no es la persecución, sino la espera. Porque esperar es sostener una promesa sin saber cuándo se cumplirá. Y eso agota, genera dudas, divisiones, desencantos. Algunos pensaban que sería en los años 70, otros que coincidiría con el cambio de siglo. Luego vino el nuevo milenio, el 2012, el 2020. Y el milagro sigue sin llegar. ¿Qué hacemos con esa espera? ¿La anulamos? ¿La reinterpretamos? ¿La ignoramos? Y aquí viene la paradoja. Cuanto más se alarga la espera, más difícil es soltarla. Porque uno ya ha invertido demasiado en oraciones, en esperanzas, en viajes, en libros, en horas y horas de conversaciones. Soltarla sería admitir que quizá se equivocó. Y eso, amigos míos, no es fácil para nadie, así que muchos prefieren seguir esperando, aunque ya no crean del todo, aunque ya no sepan bien qué esperan. Y esto no es una tontería, porque el tiempo, ese enemigo silencioso, va erosionando el entusiasmo. Las nuevas generaciones ya no sienten lo mismo. Para ellos, Garabandal es un recuerdo ajeno, un tema de sus padres o sus abuelos. Y poco a poco, lo que fue fervor se convierte en rutina, en hábito, en símbolo vacío. Pero cuidado, porque también ocurre lo contrario. Hay quienes, precisamente porque han esperado tanto, han desarrollado una fe inquebrantable, una convicción que no necesita pruebas, que ha hecho del no cumplimiento su propia forma de certeza. Lo repetiré una vez más. Las profecías, cuando no se cumplen, no desaparecen, se transforman. Y Garabandal es hoy una profecía transformada. Ya no se vive con el mismo ímpetu que en los años 60, pero tampoco se ha disuelto. Está ahí latente, como una llama pequeña pero persistente, como esas brasas que parecen apagadas hasta que alguien sopla. Y la gran pregunta es, ¿qué sucede con los que ya no pueden esperar más? Los que envejecieron esperando, los que murieron sin ver el milagro. ¿Falló la profecía o simplemente no era para ellos? ¿Es el tiempo humano el que se equivoca o es que la dimensión del mensaje era otra, menos literal, más interior? Porque no olvidemos algo, muchos de los grandes acontecimientos espirituales de la historia han tardado siglos en entenderse. A veces lo que parecía inminente era solo el principio de algo más grande. Amigos míos, este silencio largo, esta espera indefinida no invalida el fenómeno, pero sí lo reconfigura. Nos obliga a mirar no solo lo que se dijo, sino cómo lo hemos vivido. Nos obliga a preguntarnos qué ha hecho la espera con nosotros. Nos ha vuelto más sabios, más cínicos,
más dependientes de señales, o nos ha enseñado a sostener la fe sin garantías. Y quizá, solo quizá, ahí esté el verdadero núcleo del asunto, que el milagro más grande no sea uno que ocurre en los cielos, sino uno que ocurre en el corazón de quienes a pesar de todo siguen esperando. Porque esperar en estos tiempos es un acto de resistencia. Y Garabandal, más allá de todo, se ha convertido en eso, en un lugar donde la esperanza no se ha roto, aunque el tiempo haya querido hacerlo 1000 veces. Amigos míos, hemos recorrido un camino largo, mensajes, apariciones, advertencias, esperas, dudas, esperanzas, pero al final de todo este recorrido, cuando se apagan los ecos de los milagros prometidos y se disipan las polémicas, queda una pregunta fundamental. ¿Qué nos dice Garabandal de nosotros mismos? Porque, créame usted si quiere, este fenómeno no solo habla del cielo, habla sobre todo de lo que somos, de lo que buscamos, de lo que tememos. Garabandal, como todo misterio auténtico, no señala solo hacia arriba, señala hacia adentro. ¿Qué empuja a miles de personas a caminar hasta una aldea perdida año tras año en busca de una presencia invisible? ¿Qué hace que alguien guarde durante décadas una estampa, una promesa, una fecha no cumplida? ¿Qué fuerza mueve al ser humano a aferrarse a lo que no puede demostrar? No nos engañemos, no es ignorancia, no es fanatismo, es necesidad. La necesidad profunda, casi biológica, de encontrar sentido en medio del caos. Y aquí viene lo realmente revelador. Lo que Garabandal despierta en cada persona es distinto. Algunos sienten consuelo, otros inquietud. Algunos salen con la certeza de haber tocado lo sagrado, otros con la sospecha de haber presenciado una farsa. Y eso no debilita el fenómeno, lo vuelve más humano, porque un verdadero espejo no devuelve una imagen única, devuelve lo que cada uno es capaz de ver. Y Garabandal, desde hace más de 60 años, ha sido exactamente eso, un espejo brutal, silencioso, provocador, que no ofrece respuestas, pero sí nos obliga a hacernos preguntas. Yo siempre he dicho que los grandes misterios no vienen a resolvernos la vida, vienen a incomodarnos, a sacudirnos, a enfrentarnos con lo que no queremos mirar. Y Garabandal lo ha hecho con elegancia extraña, sin grandes recursos, sin apoyo institucional, sin medios espectaculares, solo con el testimonio de unas niñas, el eco de unos mensajes y la persistencia de miles que siguen sintiendo allí algo que no saben nombrar. ¿Y qué dice eso de nosotros como especie? Que a pesar de la ciencia, del progreso, de los satélites y los algoritmos, seguimos necesitando señales. Seguimos buscando palabras que nos orienten, advertencias que nos despierten, gestos que nos digan que aún hay tiempo, porque eso es lo más profundo del fenómeno. Su mensaje no fue "se acaba el mundo", sino "todavía puedes cambiar". Y eso, amigos míos, es lo que más cuesta aceptar, porque es más fácil esperar un milagro externo que hacer una transformación interior. Es más cómodo vigilar el cielo que mirar el corazón. Y Garabandal, a su manera tosca y rural, nunca habló de apocalipsis cinematográficos. Habló de conversión, de conciencia, de verdad. Y eso sí que nos pone en jaque, porque no depende de fechas ni de señales. Depende de nosotros. Lo repetiré una vez más. Más allá de si uno cree o no cree, de si hubo o no milagros, de si los mensajes fueron celestiales o imaginados, Garabandal nos expone, nos revela, nos muestra con una claridad incómoda los sedientos que estamos de algo más, de algo que dé sentido, que nos salve, sí, pero no del mundo exterior, sino de nosotros mismos. Y eso no lo logran todos los fenómenos, solo unos pocos, los que no se apagan con el paso del tiempo, los que sin institucionalizarse siguen vivos en la conciencia colectiva, los que incomodan tanto a escépticos como a creyentes porque no permiten instalarse, no permiten dormirse, son una grieta, una pregunta abierta, una posibilidad de redención que no depende de ángeles ni de vírgenes,
sino de lo que tú decides hacer con tu vida. Amigos míos, Garabandal no termina con un milagro ni con una fecha. Termina con un silencio, con una espera, con una invitación. Y eso lo hace eterno, porque mientras existan seres humanos que teman al caos, que anhelen advertencias, que busquen sentido, Garabandal seguirá ahí, no como un hecho cerrado, sino como un espejo siempre dispuesto a mostrarte sin filtros quién eres en realidad.